¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al curso de refrigeración automotriz. Y hoy vamos a ver, utilizando nuestra herramienta estrella, que es el manifold, vamos a centrarnos en el concepto de detección de fallas a nivel diferencial en relación a las lecturas que nos va a brindar nuestra herramienta, que vamos a recordar, y haciendo un repaso bastante exhaustivo, que tiene un manómetro de baja y un manómetro de alta, nuestro manifold. El manómetro de baja es un manovacuómetro, es decir que también va a medir presiones por debajo del cero, negativas o de vacío. Siempre va a tener una escala en PSI o en bares, es decir, en unidades de presión. Y en nuestro rubro, los manifold tienen una escala de temperatura de evaporación, que según cada manifold viene con escalas para distintos gases. Nosotros en automotor vamos a usar el 134A, el R134A, y para algunos que hagan refrigeración de camiones o de algunas camionetas o de algunos equipitos antiguos, se pueden encontrar con R12 o 407 o 404. Pero lo que van a trabajar normalmente es el 134A. Recordamos que la tabla de presión-temperatura se refiere a que nuestro gas, en este caso el R134A, va a evaporar a una temperatura determinada según la presión en la que él se encuentra en nuestro sistema. Ahora lo vamos a ir viendo más en detalle. Vemos que la escala de presión es en PSI o en bares. Y después tenemos la escala de condensación del refrigerante. En realidad es la temperatura de evaporación, porque la tenemos en el evaporador. Ella lo que nos dice es que, por ejemplo, a 31 grados está en 100 psi. Ahí lo podemos ver en la columna. En los 100 psi tenemos 31 grados centígrados de temperatura. Es importante recordar que son centígrados, porque también la escala Fahrenheit es muy común en este rubro. De hecho, mucha maquinaria que vamos a ir adquiriendo es o internacional, o es americana, o incluso europea, y viene con la escala en Fahrenheit. En ese caso habríamos que tener la precaución de hacer una conversión. Entonces ahora recordamos que cuando nosotros nos conectamos a un sistema automotriz con el manifold, con todas las maniobras que ya habíamos mencionado en las entregas anteriores de este curso, veíamos que cuando el auto está en reposo, motor apagado, y con el sistema equilibrado, esto quiere decir que no se apagó recientemente el equipo de aire, sino que ya venía apagado, va a estar en 100 psi tanto en baja como en alta. Y si el equipo venía funcionando, vamos a necesitar de un periodo prudencial que se toma como de 15 minutos, más allá de que antes se va a equilibrar, pero preventivamente se toma como 15 minutos. Acá ponemos como ejemplo qué pasa si en vez de medir 100 medimos 105 o un poco más. Nos va a dar un indicador, un indicio de que tenemos humedad. Humedad en el sistema. Esto es porque entró aire. Como se le dice en la jerga, entró atmósfera. Y esto hace que suba la presión de alta y la de baja. Ven que la de alta ahí figura un poco más. Y la de baja también está en unos 105, 104 y medio. Esto es porque el aire a 31 grados de temperatura ambiente, que es una temperatura que se considera que es estándar en verano.
el aire húmedo se comporta de esa manera, elevando un par de libras más la presión del sistema. Por eso tenemos como guía siempre, ya estuvimos entregando varias tablitas que son orientativas, ¿no? Porque también hay variables en la ecuación esta que tienen que ver con la geometría de cada auto, de cada sistema de cañería, lo que se le conoce como el piping, ¿no? O sea, pipe es caño en inglés, y piping es todo el circuito, todo el entramado frigorífico. Así que ahí está, como referencia, para 32 grados de ambiente puede ir de 20 a 35 en baja y de 200 a 250 en alta. Porque estas son presiones orientativas. Ahora vamos a ver, en función de la variación de presiones que ocurra en un manómetro o en otro, qué nos va a estar representando, porque esta es la visión que nosotros tenemos del sistema. El manifold va a ser las veces de nuestros ojos en el sistema, y nosotros lo que necesitamos es interpretar esta información. ¿Para qué? Para poder analizar qué es lo que le está ocurriendo al sistema que tenemos por intervenir, el sistema que está frente a nosotros, y tomar una decisión con criterio técnico para llegar a un abordaje adecuado. Por eso es que estas tablas siempre las tenemos presentes. Básicamente las medidas y los valores estándar. Recordamos el circuito nuestro de refrigeración, que puede tener el filtro del lado de alta o del lado de baja. Vamos a suponer también que la temperatura ambiente es un día de calor de 31 grados. Vamos a mostrar una tabla de presión-temperatura referenciada a la temperatura exterior, que es el santo grial del frigorista automotor, tener esa tabla. Y con motor apagado tenemos 100 PSI tanto en alta como en baja, como veníamos viendo hasta ahora. Cuando ponemos el motor en marcha, en ralentí, tenemos 35 y 200, también es una referencia. Ya hemos tenido motores y sistemas que están en 220 y en baja por ahí menos, por ahí en 30, 32, algunos en 40. Pero acá vamos a basarnos, ahora que estamos en esta etapa de aprendizaje, en tomar los valores estándar. Si aumentamos la velocidad, si la duplicamos, vamos a aumentar unas 20 libras en el caso del alta, y vamos a bajar unas 10, casi 20 libras en el lado de baja. Es decir, el compresor va a impulsar más gas y va a absorber más en baja. Por eso baja la baja y sube la alta. Ahora, el problema sería si estando en 1000 revoluciones en ralentí, la alta está muy alta y la baja también. Porque en condiciones normales eso nos estaría diciendo que hay un exceso de refrigerante. Ahora, claramente que si nos dio esta situación al encender el vehículo, no podría haber pasado de estar en 100 PSI alta y baja. Ya hubiéramos arrancado con mayores valores. Y por el contrario, si los valores son menores, estando en ralentí de los estándar 35-200, nos va a indicar falta de refrigerante. Por ejemplo, en este ejemplo. Y acá está la tabla
estrella, el Santo Grial, que igualmente es una referencia, pero es súper importante y sirve también para otros sistemas frigoríficos como Aires Split. Y referencialmente nos da los valores en distintas unidades de presión, pero que nos van a ser de gran ayuda orientativamente. Por ejemplo, el que manufacturó este refrigerante hizo las pruebas. Esta tabla la manufacturó un fabricante líder en gases refrigerantes, que es DuPont, y el gas de ellos trabaja de esa forma. Volviendo al circuito y a nuestra escala manométrica, volvemos a la suposición de que tenemos el motor apagado, ya el sistema estable, es decir, que pasaron unos 15 minutos de la última vez que funcionó, por lo menos, y estamos conectados al sistema. Si las presiones suben tanto en alta como en baja, tenemos que darnos cuenta qué fue lo que pasó en este caso. Acá vemos que la escala está subiendo y se va de 200 de alta y 35 de baja, se nos fue a 250 y 40. Nos marca un exceso de refrigerante. Por supuesto que esto es a priori. Ahora vamos a ver todas las variables que pueden ocurrir. Ahí dimos un pantallazo para saber cómo tenemos que interpretar a nuestra herramienta, que es el manifold con sus dos manómetros. Nos conectamos al sistema automotriz y chequeamos que el compresor, cuando el cliente lo activa o nosotros lo activamos, funciona adecuadamente, es decir, que acopla. Puede pasar que tengamos presiones normales, con lo cual haríamos las maniobras pertinentes sin ningún problema, o que tengamos presiones fuera de lo normal. Y acá viene la parte interesante de esta etapa del curso. Ya vimos funcionamiento básico, principio de la refrigeración, parte eléctrica, componentes, funcionamiento integral, y acá estamos viendo las fallas, que es una parte muy rica y muy pertinente para seguir profundizando. Podemos tener que la presión del lado de alta es alta. Esto puede ser porque tenemos atmósfera mezclada con el gas refrigerante. Puede haber un exceso de refrigerante. Podemos tener la unidad condensadora sucia o con bichos pegados. También puede pasar que la etapa de alta nos esté marcando una presión demasiado baja, y puede ser porque le falta gas refrigerante, porque la etapa de salida del compresor, los flappers, no tienen un buen sellado, porque la junta del compresor está con problemas y pierde refrigerante por ahí, o porque la tubería de baja está aplastada o está doblada, o en una maniobra mecánica un mecánico la impidió el paso del refrigerante, entonces él hace una succión excesiva. También puede pasar que la presión del lado de baja sea alta por una válvula de expansión demasiado abierta, porque la distancia entre la cañería de frío y el tubo sensibilizador, que no es más que la sonda térmica, no tiene el contacto adecuado, o que tiene mucho refrigerante. También podría pasar que el lado de baja esté alta, que el lado de baja ya sea alta, ya lo habíamos dicho. Podría pasar que el lado de baja sea bajo, esté marcando menor presión. Puede ser que le falte gas, que tenga problema en
en la palpación del frío la sonda térmica, que se haya congelado el evaporador porque no está soplando bien el fan. Pero ahora vamos a ver paso por paso cada una de estas temáticas. Podría haber pasado que la alta y baja sean alta o que la alta y baja sean bajas. Podría pasar también todo eso. Pero bueno, empecemos suponiendo que la presión en el lado de alta sea demasiado alta. Pudo haber una mala carga anterior y tener atmósfera con refrigerante. Podemos tener exceso de refrigerante o el condensador sucio. Si tenemos gas refrigerante con atmósfera, no queda otra alternativa que extraer todo, hacer un vacío con la maniobra ya descrita y volver a completar correctamente. Si tenemos exceso de refrigerante, se puede hacer una purga manteniendo el manómetro y controlar presión. Y si tenemos un problema de suciedad, nos va a alcanzar con lavar el condensador con un desengrasante, limpiarlo con presión y de esa manera poder reverificar y chequear las presiones hasta que estemos seguros de que se han normalizado. También puede pasar que la presión del lado de alta sea baja. Esto puede ser por las tres posibilidades que hemos visto. Si ocurriera la primera, que no tiene suficientemente refrigerante el sistema, habría que recargar purgando preferentemente con una llave grifo para no tener contacto manual con el fluido que nos puede quemar. Puede pasar que la descarga del compresor tenga problema de sellado. Ahí habría que abrir o directamente cambiar el compresor. O problema con la junta, que también habría que sacar el equipo y ya sería un trabajo que se deriva a otra área, lo que es la mecánica de la refrigeración, el mantenimiento mecánico. Vamos a ver qué pasa cuando el lado de baja está midiendo con presiones mayores a las normales. Vimos tres posibles casos. Cuando la válvula de expansión no modula, es decir, no produce las variaciones de apertura según la temperatura que él está detectando, que le llamamos compensador, esto ocurre en la válvula bloque. Hay que reemplazarla o desarmarla y tratar de jugar un poco si tenemos tiempo a ver qué se puede hacer. Pero normalmente se cambia para no hacer perder tiempo al cliente. Se puede ajustar el bulbo en el caso de la problemática número 2 hasta la posición correcta, y si hay exceso de refrigerante se extrae hasta conseguir los valores adecuados. Puede pasar que la presión de baja esté abajo de la norma y vamos a ver las 4 posibilidades que puede provocar esta deficiencia en la medición. Cuando la presión de baja es baja, puede ser también falta de refrigerante. Así que podríamos completar hasta el rango adecuado según la temperatura de ese día. Si el problema es que el tubo está haciendo buen contacto pero no mide correctamente las temperaturas, hay que cambiarlo porque acá viene todo integrado en la válvula de expansión.
Y si la válvula de expansión está obstruida, es el caso similar al anterior, solo que antes decíamos que estaba abierta. Hay que cambiarla también. Esto es válvula de expansión monobloque automotriz, que son unidades compactas. Algunas se pueden reparar. Caso siguiente, lado de baja es alta la presión y el lado de alta es baja. El lado de baja es alta y el lado de alta es bajo. Como figura acá en la gráfica. Acá lo que puede pasar es que nos falta refrigerante, porque tenemos baja presión tanto en alta como en baja. Ahora, ¿qué pasaría si el compresor gira inadecuadamente? Bueno, que gire inadecuadamente podría deberse a un defecto interno, podría deberse a que el embrague, el que hace el acoplamiento mediante un electroimán, es decir, un efecto electromagnético, tiene algún problema, o que la correa motriz que viene del motor de combustión esté deslizando. Entonces tenemos que ahí tener en cuenta que puede ser un problema de batería que no alcanza a energizar el bobinado del embrague, que va a hacer acoplar a nuestro compresor. Puede haber un problema de cableado, que es muy común en vehículos que ya fueron intervenidos, como se dice, toqueteados. Entonces puede haber una mala conexión o una conexión húmeda o un contacto intermitente o falso contacto, como se le suele llamar. Puede tener un problema con un relé, puede haber un relé carbonizado, inadecuado, que por una vibración se aflojó y no hace contacto o no hace contacto correcto o intermitente. Puede ser que la bobina del magnético esté ahí cuando dice bobina corta. Puede ser que el esmalte de los hilos de cobre tengan una deficiencia por el tiempo y por la temperatura y no estén funcionando ni entregando la fuerza magnética necesaria. Puesta a tierra, bobina abierta o fusible abierto. Cuando el compresor tiene un defecto interno, normalmente escucharíamos en principio un gripado de rodamientos, es decir, cuando se agarran los cilindros de acero o las bolillas de acero de los rodamientos, según el tipo de rodamiento que sea, de rodillos o de agujas o de bolas. Mecánicamente el efecto se le conoce como gripado, pero coloquialmente en los talleres lo van a escuchar como agarrado. De cualquier manera, lo que significa es que tienden a fundirse o a romperse o a producir pequeñas fisuras y cráteres que producen ruido directamente y van frenando el funcionamiento. Estos son defectos internos del compresor, mecánicos. Siempre vigilando las presiones. Por ejemplo, si cuando prendemos el vehículo con el aire prendido tenemos 50 o 90 del lado de baja y 100, 150 de alta, podemos decir que tenemos un problema de compresión. Y estos síntomas se manifiestan, como decíamos, normalmente con un sonido anormal de todo el sistema. Entonces, para ir cerrando,
esta clase, nosotros consideramos como equipo que lo importante de todo esto es tener siempre claro los conceptos, tener este cuadro de funcionamiento integral que estamos viendo ahora, siempre tenerlo muy claro. Esto tenemos que estudiarlo muchas veces, tenemos que ver la clase en donde se vio este diagrama muchas veces, tenemos que tener el concepto de quién es el que está moviendo a nuestro compresor, que es a nuestro sistema, que es el motor de combustión del vehículo. Y hago hincapié en esto porque a veces no solamente el tener claro los conceptos de refrigeración alcanzan, sino que muchas veces necesitamos tener una idea global del funcionamiento de un equipo, sobre todo del equipo que nosotros estamos por intervenir. Así que siempre estar dispuesto a conocer nuevas actualizaciones de conocimiento y tener presente que en la refrigeración se avanza casi día a día o semana a semana, porque esto es un negocio y una ciencia internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.